con el procedimiento que se utiliza para elevar un binomio al cuadrado. Lo que vamos a hacer es construir un cuadrado que mida x más y de base y x más y de altura. Para ello vamos a utilizar estas cuatro figuras que tenemos aquí. Entonces yo lo que quiero construir es un cuadrado que de base mida x más y de altura mida también x más y. Entonces lo que voy a hacer es tomar este cuadrado que mide x de base y x de altura. Ya tengo un cuadrado que mide x de base y x de altura, pero yo quiero que mida x más y en la base y x más y en la altura. Tomo un rectángulo de estos que miden x en esta parte y y en esta parte, lo acomodo aquí de manera conveniente, y entonces lo que tengo es un rectángulo que mide x en la base más y en la misma base, entonces mide x más y en total, pero de altura sigue midiendo x, y yo lo que quiero es que de altura mida x más y. Tomo un rectángulo igual al anterior y lo coloco de manera conveniente, y entonces aquí tengo x más y aquí tengo x más y, pero yo lo que quiero es que esto sea un cuadrado. Entonces esta parte de aquí la voy a completar con este cuadrado que mide y en la base y en la altura, y va a quedar cubriendo completamente el área, y entonces lo que tengo es un cuadrado que mide x más y en la base y x más y en la altura. Desde la primaria sabemos que para obtener el área de un cuadrado, pues es elevar el valor de su lado al cuadrado. Entonces es x más y elevado al cuadrado. Ahora, sabemos que elevar al cuadrado una cantidad es multiplicarla por sí mismo. Entonces quiere decir que para obtener el resultado de esta potencia tengo que multiplicar x más y por x más y esto me hace que quede x por x cuadrada. Esta x cuadrada corresponde al área de esta parte amarilla. Más por más x por y, xy. Esto tiene y de base y x de altura, entonces su área es xy. Entonces xy podemos decir que representa este rectángulo. Luego, más por más y por x, pues es xy. Entonces, podemos decir que este representa este otro rectángulo, que son iguales, ¿sí? Luego, más por más me da más, y por y me da y cuadrada. Entonces, al hacer la reducción de términos semejantes, me queda x cuadrada más 2 veces xy más y cuadrada. Y esto que obtuve aquí se denomina un trinomio cuadrado perfecto. Se llama trinomio porque tiene 1, 2, 3 términos, y es un cuadrado perfecto porque al hacer su representación gráfica lo que obtenemos es un cuadrado perfecto, es decir, una figura que mide lo mismo de base que de altura, un cuadrilátero que mide lo mismo de base que de altura. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar esta área sin tener que hacer toda esta multiplicación, entonces aplicaríamos una regla, y esa regla nos diría: se eleva al cuadrado el primer término del binomio, que este es el primer término del binomio, entonces elevado al cuadrado me queda x cuadrado, y después nos diría que se multiplica el primer término del binomio por el segundo término y el resultado por 2, o sea, se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo. ¿Por qué doble? Porque esta área azul la tengo 2 veces, pues doble del producto del primer término por el segundo. Y después diríamos que se eleva el segundo término del binomio al cuadrado, que es y al cuadrado, que representa esta área de aquí. Entonces aquí tenemos la demostración geométrica de cómo se eleva un binomio al cuadrado. Repetimos la regla: se eleva al cuadrado el primer término del binomio, se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo, y se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando en lugar de ser x y y tenemos aquí un valor que es numérico? Bueno, vamos a suponer que nos dijera que en lugar de ser x más y nos dijera x más 1. Ok, bueno, vamos a quitar estas figuras que nos van a servir, pero la vamos a dejar porque aquí este sigue estando presente. Entonces vamos a tomar un rectangulito que mide
una unidad de base y x de altura y la vamos a colocar acá. Vamos a tomar otro rectángulo igual al anterior, nada más que la que era altura la vamos a poner así, la vamos a tomar como base. Entonces, este rectángulo y este rectángulo tienen de área 1x y 1x. Y vamos a completar lo que nos hace falta en la figura con un cuadrito que mide 1 de base y 1 de altura. Lo vamos a completar aquí. Y entonces lo que se nos forma es un cuadrado que mide x más 1 de base y x más 1 de altura. ¿Cuál es su área? Su área es x cuadrada, o sea, el cuadrado del primer término. Esto mide 1x y esto mide 1x, entonces es x por 1, 1x. Pero como está dos veces es el doble de 1x, o sea, 2x. Y esto mide 1 al cuadrado, porque mide 1 de base y 1 de altura. Entonces, el área de este cuadrado que tenemos aquí sería x cuadrada más 1x más 1x más 1 al cuadrado, en forma extendida. Pero en forma simplificada me quedaría x cuadrada, como estos dos son términos semejantes, ponemos 2x más 1 al cuadrado, pues sabemos que es 1, que corresponde perfectamente a todas las partes que podemos identificar aquí. X cuadrada, 2 veces x y 1, que es lo que tenemos aquí. Ahora, si en lugar de decir x más 1, me dijera aquí x más 2, pues entonces agrego un rectángulo aquí y otro rectángulo aquí, y aquí esto ya mide x más 2 y aquí mide x más 2. Entonces, ya lo que resta es únicamente completar con cuadritos de 1 por 1 el área que me está faltando. Y entonces, lo que se me está formando aquí es un cuadrado que mide x más 2 en la base y x más 2 en la altura. Entonces, su área es x al cuadrado, que representa esta parte. Ahora, si nos fijamos, esta parte mide 2 de base y x de altura. Entonces, más 2x. Y esta parte de aquí mide x de base y 2 de altura. Entonces, su área es 2x. Es decir, esta área se repiten, eso es importante. Y esta parte de aquí tiene 2 de base y 2 de altura. Es decir, es 2 al cuadrado. Simplificado me queda x cuadrada más 2x más 2x me da 4x más 2 al cuadrado me da 4. Y aquí las podemos ver perfectamente. X cuadrada, 1, 2, 3, 4x, 1, 2, 3, 4 unidades simples. Esto es elevar un binomio al cuadrado. Entonces recordemos el procedimiento. Se eleva al cuadrado el primer término del binomio, se obtiene el doble del producto del primero por el segundo, x por 2, 2x. El doble de 2x es 4x y se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. Esto es el procedimiento para elevar un binomio al cuadrado. Espero que les sirva.